y hermanas, a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Por eso estén despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Fíjense en esto: si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche lo va a asaltar un ladrón, seguramente permanecería despierto para impedir el asalto a su casa. Por eso, estén también ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos esperan. Imagínense un administrador digno de confianza y capaz. Su Señor lo ha puesto frente a su familia y es Él quien les reparte el alimento a su debido tiempo. Afortunado será este servidor si al venir su Señor lo encuentra cumpliendo su deber. En verdad les digo, su Señor lo pondrá al cuidado de todo lo que tiene. ¿No será así con el servidor malo que piensa: mi Señor se ha retrasado, y empieza a maltratar a sus compañeros, a comer, a beber con borrachos? El patrón de ese servidor vendrá en el día en que no lo espera, y a la hora que menos piensa, le quitará el puesto y lo mandará donde los hipócritas. Allí entonces será el llorar y el rechinar de dientes. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, ya en el jueves de la semana 21 en nuestro calendario litúrgico del tiempo ordinario en nuestra fe. El Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículos 42 al 51. Este capítulo 24, hermanos y hermanas, trata acerca de la destrucción del templo de Jerusalén y el fin del mundo, en otras palabras, ¿no? Es de las profecías de nuestro Señor Jesucristo al cuestionamiento de los discípulos acerca de cuándo van a pasar las cosas del fin de los tiempos. Y es un capítulo larguísimo que tiene 51 versículos. Y hoy estamos al final de él con los versículos 42 al 51, aunque ahorita te voy a señalar algo acerca de los versículos anteriores, porque son parte del contexto del texto de hoy. Pero ciertamente, hermanos y hermanas, que si hay algo que nos preocupa a todos nosotros, es esto de que Cristo viene por segunda vez. Y sabemos que el tiempo de gracia es el tiempo que estamos viviendo, que la presencia de Cristo ciertamente está en cada uno de nosotros espiritualmente a través de su cuerpo, de su sangre, la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, la presencia espiritual del Espíritu Santo también, donde tenemos al Cristo activo, al Jesús activo en nuestras vidas. Este es el tiempo de gracia, tiempo donde hay reconciliación tras los pecados, las faltas, los desvíos que podamos tener, la oportunidad de ser perdonados y recomenzar nuestra vida, rehacerla, hermanos y hermanas, redescubrirnos en la fe. Pero que va a venir un día en que todo va a cambiar. Esta segunda venida de Cristo no es para bautizar a nadie, no es para sanar a nadie, no es para alertar a nadie. Es para decidir entre todos los llamados quiénes son los elegidos. Y por eso es importante para nosotros. Ahora, no podemos confundirla, no podemos sacarla fuera de proporción, no podemos inquietarnos y estar nerviosos, hermanos y hermanas, ante lo que Jesucristo nos habla. Todo lo contrario, Cristo lo que está haciendo con nosotros es diciéndonos cómo tenemos que prepararnos, en qué tenemos que enfocarnos y en qué cosas debe estar nuestra vida cristiana y nuestra vocación cristiana centrada, para que esa segunda venida, que vendrá como sorpresa, no nos sorprenda y estemos en calma. Por eso, la idea fuerza de hoy es esta, hermanos y hermanas: esperemos la venida de Cristo estando ya en la presencia de Dios. ¿Has escuchado eso bien? Yo creo que eso resume lo que Cristo nos ha dicho hoy en su palabra. Vamos a prepararnos para la venida de Cristo ya estando en la presencia de Dios. Si yo estoy en la presencia de Dios ya para la segunda venida de Cristo, hermanos y hermanas, yo no voy a estar como un loco desesperado corriendo para todas partes buscando dónde meterme, sino que aquí estoy, Señor, listo, venga tu reino. La preparación de ese día de Cristo, hermanos y hermanas, el día de Cristo, para Cristo, en su enseñanza es cuestión de vigilar y de cumplir. Las dos están juntas hoy en la palabra de Dios. Mucha gente, hermanos y hermanas, se preocupa con estas cuestiones del fin del mundo, del fin de los tiempos, ¿no? Y por eso escuchamos todavía por ahí: Cristo viene, prepárate, Cristo está por venir, cambia, conviértete. Sí, todavía lo escuchamos, hermanos y hermanas. Pero
nuestra preparación es ¿qué? Vigilancia. Nuestra preparación es cumplimiento para ese momento. No es tanto el fin del mundo lo que nos tiene que preocupar, sino el fin de la historia de la humanidad. Probablemente en nuestra vida y en nuestra existencia de los 70, 90 o 100 años que vivimos en esta tierra, probablemente nunca vamos a ver nosotros lo que sería una destrucción del mundo, pienso yo, en nuestro tiempo de vida. Primero y más que todo y más seguro es que nosotros veamos el fin de nuestro tiempo, el fin de nuestra vida y la llegada de la muerte. Entonces, cuando ponemos esto en justa perspectiva, es cuestión de que ¿tendré yo que prepararme para la segunda venida de Cristo? Si el mundo no está destruido y van 2000 años y no hay destrucción. Bueno, si eso no ha llegado y no lo vemos, sigue preparándote. ¿Por qué? Porque tu muerte llegará primero. Porque dejaremos este mundo. Porque el fin de la historia mía va a terminar. La realidad es, hermanos y hermanas, que esto no debe de angustiarnos. Si Cristo no quiere ponernos nerviosos, esto debe de ocuparnos, no preocuparnos. Ha habido gente, hermanos y hermanas, que malinterpretan este evangelio o así lo predican, así lo interpretan y lo enseñan a personas, y algunas personas han cometido suicidio. O algunas personas en su desesperación por lo que va a pasar se convierten a grupos que no son verdaderamente de Dios, cristianos, sectas, movimientos, comunas. Y lamentablemente han perdido hasta sus vidas, ¿no? Otros se han puesto, hermanos y hermanas, y lo hemos visto, ¿verdad? Como que a predecir la hora exacta y el tiempo en que va a llegar el Señor, y han fallado. Porque la historia nos ha hecho saber eso. Cuando vino el primer milenio, tú y yo no estábamos, pero se predicó acerca de la segunda venida de Cristo y se esperaba. Pasó el primer milenio y Cristo no llegó. Tú y yo vivimos la experiencia del segundo milenio y también se puso como aquí este es el momento, las cosas van a cambiar. En el segundo milenio es que se cumple. Y de hecho, hermanos y hermanas, no pasó nada. Eso pasa. Algunas personas utilizan, lamentablemente, este tipo de enseñanza por parte de Cristo de prepararnos para los tiempos finales, hermanos y hermanas, para infundir miedo a las personas, para que se conviertan de una vez por todas, ¿no? Y así agregan más almas a su congregación, hermanos y hermanas, y tienen más números y adeptos. Esa no es la finalidad. Otros creen, hermanos y hermanas, que simplemente a la venida de Cristo, pues no es tanto esperar nada de eso, de que se acabe el mundo, de que explota la tierra, de que va a haber hambre, guerras y yo no sé qué más. Es una venida espiritual, es emocional, es sentimental. Y por lo tanto, yo estoy tranquilo en términos de eso. Cuidado todo con esto, hermanos y hermanas. Es un sentimiento de que Cristo vino. Así también anda el mundo cuando no sabe entender las cosas de Dios. Y estos puntos que te he señalado son los puntos que vivimos en nuestro tiempo, en el tiempo bíblico, en el tiempo de Pablo, de la iglesia primitiva, iglesia que nació en Pentecostés. Ese libro de Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, de Juan, todas eso, hermanos y hermanas, también se vivieron grandes tensiones acerca de la segunda venida de Cristo. De hecho, en los tiempos de Pablo hubo gente que dejó de trabajar, se fueron de sus trabajos, dejaron la faena de 12 horas de trabajo para alimentar a sus familias, para poder vivir y sostenerse, hermanos y hermanas, en lo básico, porque Cristo estaba por venir. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Esa no es la forma de interpretarlo, hermanos y hermanas. Otros se quedaban mirando en las nubes hacia el cielo, hermanos y hermanas, como pasó en Hechos, capítulo 1, versículo 11. Aguardando el retorno de Cristo sobre las nubes del cielo. Que los ángeles tuvieron que decirle qué hacen ahí, mirando hacia el cielo como tontos. Despierten, ocúpense, pongan las manos en el arado, en los duros trabajos del Evangelio. Así como lo han visto subir, lo verán bajar entre las nubes, pero no es ahora. Así que a moverse. Con eso hay que tener también cuidado, hermanos y hermanas. Otros incluso en ese tiempo llegaron a quejarse de que hay una tardanza, está demorando mucho. Y también hoy en día está pasando, hay una tardanza, está demorando mucho. De hecho, no volverá nunca. Y piensan que Cristo no viene del todo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4 al 9. Hermanos y hermanas, fíjate cómo andamos. Y los tiempos como que
bíblicos y los nuestros no han cambiado en torno a cómo debe prepararse la gente e interpretar la segunda venida de Cristo. Hasta hoy, hermanos y hermanas, la venida de nuestro Señor Jesucristo no ha acontecido. Por eso estamos aquí hoy. Y por eso tú y yo estamos aquí en la tierra. No ha acontecido, ¿no? ¿Y cómo tú y yo podemos entender esta demora por parte de Cristo, hermanos y hermanas, ¿no? Yo quiero que tú recuerdes en fe, en preparación de la palabra de Dios hoy, para que estés tranquilo, en calma, para que sepas prepararte bien y hacer lo que Dios quiere. Nunca te olvides estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo estaré en medio de vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Mateo 28, 20. Nunca te olvides de eso. Son palabras de Cristo. Estaré en medio de ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Hermanos y hermanas, si eso es seguridad para nosotros, de que estamos en Cristo, de que Cristo está en medio de nosotros, lo cierto también es que hay una incertidumbre en la palabra de Dios. Eso del día que nadie sabe, la hora, el año, el mes, hermanos y hermanas. Eso sí que nos inquieta. Pero Jesús nos advierte que la atención nuestra, el foco de preparación para estar listos para su segunda venida, no tiene que ver nada con cómputos del tiempo, hermanos y hermanas. Precisamente en este evangelio, en el capítulo 24, en el versículo 36 que hoy no hemos leído, Jesús hace la advertencia. Por lo que se refiere a ese día, a los cálculos, y cuándo vendrá, nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles de Dios, ni aún el Hijo, sino solamente el Padre. Basta con el testigo, hermanos. No te confundas con anuncios de aquí y allá, y esta es la hora y este es el momento. Cristo ha sido claro en eso, hermanos y hermanas. Nos tenemos que ocupar, hermanos y hermanas, y estar listos, como dice nuestro Señor Jesucristo, despiertos, alerta. Así es que comienza, hermanos y hermanas, el evangelio de hoy de nuestro Señor Jesucristo. Por eso estén despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Despiertos. Y esa palabra despierto la vamos a tener que interpretar, porque despierto es que no puedas dormir de noche las 8 horas que necesitas para rehabilitar las fuerzas y la energía de tu cuerpo gastado por el trabajo del día y por cumplir las cosas de Dios. Ese despierto no lo interpretes como que ahora tendré yo que ser un centinela y no podré reconciliar el sueño. No se trata de eso. Despierto, alerta, eso es lo que quiere decir. Prevenido, ¿no? Tomando medidas de seguridad, hermanos y hermanas, como el que vigila por si viene el ladrón. Está claro hoy aquí Cristo, ¿verdad? Ese es el primer ejemplo que nos da Él. Como el que vigila por si acaso entra el ladrón. 43 al 44. Fíjense en esto: si un dueño de la casa supiera a qué hora de la noche lo va a asaltar un ladrón, seguramente permanecería despierto para impedir el asalto de la casa. Por eso estén también ustedes preparados, despiertos, preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos esperan. Está claro ahí, hermanos y hermanas. El asalto a la casa, nos enseña nuestro Señor Jesucristo, se detiene, se impide, no se logra. ¿Cómo? Cuando estoy despierto, cuando estoy alerta, cuando estoy prevenido, cuando he tenido y he tomado medidas de seguridad. A veces, hermanos y hermanas, la contraposición de esto y lo que Cristo quiere evitar es que no estamos despiertos para las cosas de Dios. A veces estamos despiertos pero dormidos. ¿No te ha pasado a ti? Presente en cuerpo y en espíritu volado en otro lado. Y han pasado cosas en mi vida delante de mí, caramba, y no me di ni cuenta. Como los que están despiertos en la misa y dicen, ya estamos en el credo, porque se pusieron a dormir en su interior mientras el Padre predicaba. ¿No te ha pasado eso a ti? Te lo pongo como ejemplo para que lo veas. Pero ciertamente, hermanos y hermanas, a veces estamos dormidos, despiertos. Y eso, aunque parezca una contradicción, una paradoja, es cierto, lo tenemos que saber interpretar con la palabra de Dios hoy.
despiertos pero dormidos para las cosas de Dios. Despiertos y no dormidos para las cosas del mundo. Las cosas del mundo en su atracción nos ponen a dormir despiertos, hermanos y hermanas. Nos dominan o nos llevan como a un éxtasis. Yo no sé si tú lo has notado, como que somos hipnotizados con las luces que brillan en el mundo y captan nuestra atención. Nos roban totalmente nuestro foco y nuestra atracción. Nos cautivan, hermanos y hermanas, como si fuera una droga que nos saca del mundo de la realidad. Hermanos y hermanas, ponte a pensar. Los videojuegos, ciertos deportes, ciertas series turcas de resumen de 4 horas, ciertas películas de 2 y 3 horas que repetidamente las veo. Ciertas cosas que hacemos que ciertamente estamos invirtiendo un tiempo en ellas que en nada nos hacen crecer o en nada nos edifican. Evita e impide, hermanos y hermanas, la distracción, el que uno permanezca fiel, el que uno sea leal y el que uno pueda cumplir. ¿Ah? Escucha eso. Cuando yo no puedo concentrarme en las cosas de Dios, eso impide, hermanos y hermanas, eso evita que yo pueda concentrarme bien en las cosas de Dios. Ese quitar los ojos de la vista de Cristo. ¿No? De fiel me vuelvo infiel, de leal me vuelvo desleal, de cumplidor me vuelvo un incumplidor. ¿No? Y eso es lo que tenemos nosotros que ver. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender acerca de la palabra de Dios hoy. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo nos los ha puesto como un segundo ejemplo, hermanos y hermanas, ¿no? El Señor encuentra a su siervo cumpliendo con lo que tiene que hacer, cumpliendo con su deber, porque esa es la segunda enseñanza de Cristo hoy en los versículos 45 al 47. Imagínense un administrador digno de confianza y capaz, digno de confianza y capaz, digno de confianza y capaz, o sea que lo puede hacer y se le puede confiar. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros cuando nos da talentos. Su Señor le ha puesto al frente de su familia y es Él quien les reparte el alimento a su debido tiempo. Afortunado será ese servidor si al venir su Señor lo encuentra cumpliendo su deber. Así es que nos tiene que encontrar el Señor cumpliendo su deber. En verdad les digo, su Señor lo pondrá al cuidado de todo lo que tiene. Que el Señor nos sorprenda cumpliendo nuestro deber. Que el Señor, hermanos y hermanas, no nos sorprenda viendo lo que no tenemos que ver, hablando lo que no tenemos que hablar, escuchando lo que no tenemos que escuchar, tocando lo que no tenemos que tocar, estando donde no tenemos que estar. Iglesia no es lo mismo que un prostíbulo. Con mi familia orando no es lo mismo que en un pub a las 4 de la mañana. En mi casa con mi esposa es una cosa, en otra casa, en infidelidad, es otra. Haciendo las cosas que corresponden a mi estado de situación de vida y sacramental con Dios es una cosa. Haciendo las cosas que no corresponden a mi vida sacramental de creencia, seguimiento a Cristo Jesús, es otra cosa. Estás viendo por dónde va nuestro Señor Jesucristo haciendo lo que tenía que hacer, cumpliendo lo que tenía y era su deber, hermanos y hermanas, ¿no? Por eso estamos diciendo, evita e impide la distracción, hermanos y hermanas, que nosotros permanezcamos fieles, leales al cumplimiento de la palabra de Dios. De hecho, aquí mismo en el capítulo 24 de San Mateo, hermanos y hermanas, hay una palabra preciosa, porque Cristo lo que quiere es calmarnos, ayudarnos, prepararnos, no es angustiarnos, ponernos nerviosos e inquietos, no, eso no sería de Dios. Pero Jesucristo, hermanos y hermanas, dice en Mateo 24, versículo 13, por vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. O sea que la preparación es perseverar, permanecer, ¿no? Prevalecer. Eso es lo que quiere Cristo. O en otras versiones dice también muy bonito, el que se mantenga firme hasta el fin se salvará.
El que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Este capítulo 24 lo vas a tener que leer completo para que lo puedas entender cómo es que Cristo quiere que lo entendamos. Porque aquí hay cosas que inquietan, pero también hay cosas que calman, hermanos y hermanas. En el versículo 4, que precede al texto de hoy que hemos leído, que es el final, Jesús dice, no te dejes engañar, en el versículo 4 del capítulo 24. O sea que parte de la preparación es estar en la verdad. No te dejes engañar cuando varios usurpen mi nombre y digan, yo soy el Mesías. Pues engañarán a mucha gente. Parte de lo que tenemos que estar preparados es que vamos a ser engañados por el mundo, o seremos engañados por el mundo, mucha gente. Entonces busca la verdad y no te dejes engañar. Y cuando escuchas acerca de guerras y rumores de guerras, no te alarmes, no tienes que ponerte nervioso. Van a ocurrir las guerras y van a haber rumores. Todo eso tiene que pasar. Todo eso tiene que pasar, pero no será todavía el final. ¿Ah? No será el final. Así que calma. Van a luchar unas naciones contra otras y se levantará un reino contra otro reino. Y va a haber hambre, hermanos y hermanas, como lo estamos viendo. Van a haber terremotos, como lo estamos viendo. Y en diversos lugares del mundo. Pero esos serán los primeros signos de dolores de parto. Pero no es el final. Todas estas cosas anteceden. ¿Ah? Viene la persecución, también advierte nuestro Señor Jesucristo, por causa del nombre de Cristo. Insultados, denunciados, serán torturados y hasta asesinados. Los van a odiar por causa mía. Y en esos días muchos tropezarán y caerán, que es uno de los graves peligros. Por eso tenemos que estar preparados, porque aún los salvos podrían perder la salvación. Los elegidos podrían perder la elección. Tropezar y caer. De repente se odiarán y se traicionarán unos a otros. ¿No ha ocurrido eso en el matrimonio, entre esposo y esposa, en la familia, entre madre, padre, hijos, hermanos, comunidad cristiana? Se odiarán y se traicionarán unos a los otros. También Jesucristo advierte acerca de los falsos profetas, que sabemos que los hay. Y esos van a engañar a mucha gente. Y tanta será la maldad. Esto sí que es una advertencia que nos debe de acelerar nuestra preparación. La maldad, hermanos y hermanas, será tanta que el amor se enfriará en muchos. El amor se enfriará. ¿No has escuchado tú la frase, ya no siento amor por ti? ¿Se acabó el amor entre nosotros? En los últimos tiempos, tanta será la maldad que el amor se enfriará en muchos. Palabras bonitas de Cristo nos van a estimular. En el 13, como dijimos ahorita, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Hermanos y hermanas, se salvará. El último versículo que te quiero ofrecer hoy para que lo tomes como parte de tu preparación es lo bueno que va a hacer Dios por nosotros. Versículo 22. Y si ese tiempo no fuera acortado, nadie saldría con vida. O sea que Dios va a cortar esos días. Dios va a cortar ese tiempo, esas horas, esos minutos, esos segundos serán acortados. ¿Por qué y para qué? Cristo lo explica. Pero Dios lo acortará en consideración a sus elegidos, para que no se pierdan y no caigan en la perdición. Qué bendición, hermanos y hermanas, la de Cristo. Vamos a concluir hoy, hermanos y hermanas. Este pasaje bíblico del Evangelio 24 de San Mateo, aunque nos puede poner tensos, inquietos y nerviosos, angustiados, lo que tú tienes que entender es que si yo estoy en la presencia de Dios y si Cristo está conmigo hasta el final de los tiempos, nada he de temer. No andes como los locos, corriendo de un lado al otro como si no conocieran a Cristo, como si no tuvieran la presencia de Cristo, porque no hay necesidad, hermanos y hermanas. Cristo hoy nos habla, aunque fuerte, pero nos da esperanza consoladora. Estas palabras son de esperanza consoladora, no es para meterle miedo a nadie, hermanos y hermanas. Hay muchas formas de esperar en esta vida. Una de las formas que hay, que yo creo, de esperar en esta vida, hermanos y hermanas, es cuando se espera en un momento de crisis, la triste o el triste desenlace de un familiar consumido por una enfermedad como el cáncer que finalmente tiene que morir. Esa espera, hermanos y hermanas,
es fuerte y es dolorosa. Y muchos tenemos que pasar por ese tipo de espera. Yo creo que esa es una de las formas que uno espera. Hay una segunda espera, hermanos y hermanas, que es diferente, porque es la espera con impaciencia, la espera con ilusión, la llegada de un ser querido, hermanos y hermanas, a quien tanto amamos y extrañamos durante su ausencia, y hoy llegó. El hijo que se fue para Estados Unidos con la familia, para el ejército, la hija, la madre que viene de Estados Unidos. Esa espera es de bendición. Hay diferentes formas, hermanos y hermanas, de esperar en la vida. Yo te quiero señalar algo en lo que hoy aprendemos. Así las cosas. Una cosa es estar ya en la presencia de Dios y esperar la venida de Cristo. Eso es lo que Él quiere. Que yo ya esté en la presencia de Dios Padre para que cuando Él venga por segunda vez esté listo. Porque otra cosa es, hermanos y hermanas, yo estar en la ausencia de Dios y que me sorprenda el día de su venida. Y mucha gente está actuando como si no tuvieran la presencia de Dios en su vida y van a ser sorprendidos en el último día. Y ya para la etapa en la que tú y yo estamos en la fe, en la entrega, en la vocación cristiana, lo que sabemos de las cosas de Dios, se supone que tú y yo ya estemos en la presencia de Dios esperando la venida de Cristo nuestro Señor. ¿Has entendido lo que Cristo nos quiere señalar? Si yo no estoy en la presencia de Dios, para la segunda venida de Cristo me va a sorprender. Así es que Cristo termina hoy el Evangelio en el versículo 48 hasta el 51. No será así con el servidor malo, que piensa: mi señor se ha retrasado, y empieza a maltratar a sus compañeros, a comer, a beber con borrachos. El patrón de ese servidor vendrá el día que no lo espera y a la hora que menos piensa. Le quitará el puesto y lo mandará donde los hipócritas, porque allí será el llorar y el rechinar de dientes. Así termina Cristo el Evangelio. Eso no te va a pasar a ti. Eso no me va a pasar a mí en la gloria de Dios. Porque tú y yo estamos buscando que estar ya en la presencia de Dios. Y porque tú y yo vamos a misa, comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Tenemos el sacramento de la confirmación, que es el Espíritu Santo, que no es otra cosa más que la presencia espiritual de Cristo, obrando en presencia y obra en nuestras vidas. Gloria a Dios. Nos estamos preparando. Gloria a Dios. Eso es lo que estamos haciendo, hermanos y hermanas, en el nombre de Dios. Cristo es claro. El que tiene la presencia de Dios, mi Padre, y yo llego en la segunda venida, como está preparado, recibirá la recompensa. El que no está en la presencia de Dios, mi Padre, para mi segunda venida, será sorprendido y será juzgado. En nuestra preparación, hermanos y hermanas, que tiene que ser diaria, vamos a orar siempre para que todo lo que se nos ha encomendado y entregado por parte de Dios se lleve a feliz término, se cumpla y se haga bien. Que se haga bien. Que todo lo que se necesite esté previsto, hermanos y hermanas, para lo que se va a ser presentado, lo que va a ser ofrecido, lo que va a ser entregado. ¿Qué es? El día en que Cristo venga, lo que yo tengo que presentar, ofrecer y entregar: mi vida. Eso es todo, mi vida. Una vida limpia, hermanos y hermanas, una vida que he donado mientras estuve en la tierra y una vida que entrego a mi Dios. Amén. Discernimiento espiritual para estas cosas, hermanos y hermanas, para que no nos vuelvan locos, ¿no? Para que nos calmen. Esperemos la venida de Cristo estando ya en la presencia de Dios. Hoy el salmo es el 144, hermanos y hermanas. Un salmo que nos habla de que Dios es justo con los que cumplen con Él, con los que son coherentes, fieles a Él. Oremos. Justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de todos los que le invocan de verdad. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana, un nuevo evangelio, una nueva reflexión de la palabra de Dios.
Y hoy, todo cuanto hagas junto a los tuyos, para la gloria y la honra de Dios, te va a ir bendecido. Y bien bonito. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Hasta luego.